¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, es un gusto saludarlos. ¿Están listos para la palabra? ¿O tiene sueño? ¿Cuántos tienen sueño? Ahí tenemos jeringas con café. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, aprendiendo en parábolas. Este es el tema número 7 de la serie. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores. Lucas capítulo 7. Vamos a leer ahorita el versículo 41 y 42, que corresponden exclusivamente a lo que es la parábola. Lucas capítulo 7, versículo 41, ¿ya lo tiene? Le doy lectura y dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Estos dos pasajes corresponden exclusivamente a lo que es la parábola. Ahorita vamos a adentrarnos en el contexto. Cierra sus ojos, hermano. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, queremos darte gracias una vez más en este día, en este tiempo, porque eres bueno en gran manera. Has dispuesto este tiempo para poder adorarte, y eso nos llena, Señor. Llena nuestro corazón, nuestros pensamientos, llena completamente nuestro ser. Te pedimos, amado Dios, que tomes control de este tiempo, de cada una de mis palabras, que todo sea conforme a tu corazón, extraído de tu santa palabra, que es verdad. Bendice a mis hermanos que van a escuchar el día de hoy, los que están aquí presentes por medio de la transmisión, para que todos nuestros sentidos, nuestros miembros estén dispuestos a ti. Ayúdanos, toma control en este momento, en este tiempo, en esta reunión, y glorifica tu nombre, que tu palabra quede impregnada en nuestro corazón para poderla vivir. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro bendito Salvador, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Amén. La parábola de los dos deudores. El título de esta enseñanza es: ¿fuiste perdonado? Demuéstralo. Ese es el título de la enseñanza. ¿Fuiste perdonado? Demuéstralo. Tenemos un Dios perdonador. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí cree que tenemos un Dios perdonador? La Escritura nos dice que Dios quiere perdonarnos, pero también nos dice que el requisito para que el perdón sea posible es el arrepentimiento. Es decir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Una vez dijo una persona: pecado no confesado es pecado no perdonado, haciendo referencia precisamente a lo que la palabra dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el cual dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué significa que se aparta? Que se arrepiente. Alcanzará misericordia. También dijo Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, en la versión Nueva Biblia al Día, dice: ¿creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Es una pregunta, está Dios hablando, y es una pregunta que Él mismo hace y dice: ¿creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Pregunta el Señor y responde: por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas perversas y puedan seguir viviendo. Ese es el corazón de nuestro Dios, es el deseo de nuestro Dios. Bueno, todo esto significa que una persona que verdaderamente busca al Señor a fin de ser perdonado o perdonada por Él, puede experimentar un cambio tal que su vida demuestra la obra que
que Dios ha hecho en él o en ella. O en otras palabras, se nota, mi hermano, cuando una persona ha sido perdonada por Dios. Repite conmigo, se nota. Se nota cuando alguien es perdonado por Dios. Porque esta persona que ha sido perdonada refleja la gratitud que lo lleva a vivir una vida de servicio a Dios, amando a Dios en obediencia a su palabra. Y eso se nota. Y esto es precisamente lo que el Señor nos habla a través de la parábola de los dos deudores. Que el perdón de pecados se nota, se demuestra. Si yo digo que me he arrepentido de mis pecados y que el Señor me ha perdonado, entonces tengo que demostrarlo. Si leemos el contexto de esta parábola, en Lucas capítulo 7, versículo 36, vamos a ir leyendo del 36 hasta el 50, dice la Escritura que uno de los fariseos le rogó al Señor que comiese con él. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos, un alto aquí, ¿quién eran los fariseos, hermanos? Eran los maestros de la ley. Este fariseo era un maestro de la ley, era alguien de renombre, alguien reconocido entre el pueblo, importante entre los judíos. Este hombre, maestro de la ley, se acerca con el Señor Jesucristo y dice que le rogó, es decir, le expresó una petición, es lo que significa la palabra rogar, del griego erotao. Le expresa una petición, pero esta petición es una petición que se expresa a alguien que se considera como igual, alguien que se considera en la misma condición, a la misma altura, se podría decir. Es decir, al mismo nivel. Por ejemplo, la invitación de un rey a otro rey. Utiliza la palabra erotao, que es la palabra que se tradujo por rogó. Entonces, este fariseo ve a Jesús, lo considera o se considera él al mismo nivel que Jesucristo, que nuestro Señor, y le expresa la petición de que coma con él. Y dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sienta a la mesa, y cuando se sienta entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, esta palabra pecadora hace referencia a que posiblemente era una mujer prostituta, que esta mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, es decir, un frasco fino en el cual se guardaban especies aromáticas, pero que era de mucho valor. Eso era un frasco de alabastro, era costoso. Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Usted se puede imaginar esta escena, mi hermano? Una mujer que llega detrás del Señor Jesucristo y comienza a llorar delante de él, pero con sus lágrimas comienza a lavar sus pies, los comienza a tallar con sus cabellos, a besarlos y comienza a ungirlos con su perfume, ese perfume caro. Todo esto nos habla de la manifestación, del reconocimiento de una necesidad de perdón o de una gratitud a causa de haber sido perdonado, y de que Jesús podía recibir precisamente y atender esta necesidad. Dice que cuando vio esto, cuando ve el fariseo esta acción, este maestro de la ley, este hombre de renombre, este hombre importante y poderoso entre los judíos, cuando lo ve, dijo para sí mismo, es decir, pensó, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, se comienza a producir en este hombre importante una actitud de menosprecio hacia el Señor. Y en el corazón de él surge un sentido de superioridad.
porque está afirmando que Jesús no podía discernir quién era esa mujer, pero él sí. Él sí sabía, él sí podía discernir la condición de la mujer. Y comienza a menospreciar a Jesús pensando que el Señor no sabía que esta mujer era pecadora. Porque los líderes religiosos de aquel tiempo, mis hermanos, repudiaban, había un repudio de ellos hacia los pecadores, hacia los publicanos, hacia los leprosos, hacia las prostitutas. No se les acercaban, las consideraban sumamente inmundas y no tenían misericordia para con ellas de ningún tipo, para con cualquiera de este tipo de personas. Y este hombre comienza a pensar en su corazón un menosprecio hacia el Señor, pero el Señor, que lo sabe todo, dice que respondiendo Jesús le dijo: Simón, con qué amabilidad, con qué amor, con qué paciencia el Señor le habla a este hombre. Y le dice en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Con qué caballerosidad le pide permiso, ¿no? Para que él pueda escuchar. Una cosa quiero decirte, ¿me permites? Tengo algo que enseñarte, le está diciendo. Y este hombre le contesta: di, maestro. La hipocresía andando, ¿verdad? Acababa de menospreciarlo en su corazón. Y cuando el Señor le pregunta o le dice: tengo algo que enseñarte, di, maestro. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo comienza a recitar la parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Perdón, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Todos estos eran actos que una persona hacía con aquel que lo invitaba, con el invitado, en símbolo de respeto. Era un acto de respeto hacia aquel que estaba entrando en su casa. Era una costumbre entre los judíos. Y el Señor le dice: no hiciste ningún acto de respeto y de gratitud hacia mí, mas esta mujer desde que llegué no ha parado de mostrarme amor, de mostrarme respeto, de mostrarme gratitud. Por lo cual te digo, y aquí está a punto de decirle un principio espiritual, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La escena que estamos leyendo, mi hermano, y que se estaba presenciando en ese momento es muy evidente. Todo el contexto nos habla de que el Señor Jesucristo había alcanzado mucha fama, de modo que algunos de los fariseos lo consideraban como un maestro a su misma altura. Recuerdan que Nicodemo también se acercó a él diciéndole maestro. Este fariseo se acercó a él diciéndole maestro. Dice la Escritura que toda su fama se difundía por toda Judea y por todas las regiones alrededor. Pero este fariseo llamado Simón le llegó a pasar por la cabeza que él estaba al mismo nivel de Jesús, que estaba a la misma altura, lo mismo que Nicodemo. Al momento que no se dio cuenta lo que estaba delante de sus ojos y no tuvo más que decir que maestro. No sabía que estaba el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Este Simón, fariseo, tampoco entendió esto y pensó que estaba a la altura de Jesús, al cual por un momento también consideró como un profeta. Pero el Señor le hace ver
que Simón no era ni siquiera alguien respetuoso, que no era alguien agradecido por causa de su comportamiento. Le enseñó que la soberbia de su corazón lo llevaba a pensar que no era tan pecador como lo era la mujer que estaba presentándose en ese momento. Por lo tanto, no había gratitud en el corazón de Simón hacia Dios, sino un menosprecio a la persona de Jesús. Y de este acontecimiento surge la necesidad del Señor Jesucristo de enseñar por medio de la parábola lo que se conoce como los dos deudores. Una parábola muy corta en su relato y una parábola simple de entender, pero que al mismo tiempo evidenciaba una condición muy común en el tiempo del Señor Jesucristo entre las personas que se consideraban piadosas, pero que también podemos aplicar a la vida de hoy, a la vida de muchos hoy en día. Tenemos que considerar la ocasión en la que el Señor expresa esta pequeña parábola. El Señor desarrolla esta enseñanza en medio de un banquete. Había un banquete en donde estaban sentados hombres importantes. Recuerde que la invitación se hacía a personas que consideraban del mismo nivel. Aunque podían entrar personas que eran de otro nivel, pobres, tenían que quedarse a los alrededores, no podían sentarse a la mesa con ellos y debían de quedarse a los alrededores y calladitos. Pero no podían sentarse juntamente con ellos a la mesa. Pero se desarrolla en medio de un banquete. Este banquete seguramente se había realizado en honor a su nombre, porque Jesús, mis hermanos, era el nuevo y famoso maestro de Israel. Milagros, había resucitado al hijo de una viuda, había sanado al siervo de un centurión romano, había hecho milagros, había limpiado leprosos. Era el nuevo y famoso maestro de Israel. Y la Escritura nos relata que había una multitud de personas ahí en el versículo 49 de Lucas 7. Personas que al final se preguntaron: ¿quién es este que también puede perdonar pecados? Personas que se consideraban santos, es decir, privilegiados delante de Dios por dos razones principales. Número uno, porque eran el pueblo de Dios, eran descendientes de Abraham, quien fue escogido por Dios para engrandecer su nombre en medio de la tierra, a quien fue hecha la promesa y a su descendencia. Y número dos, porque eran líderes del pueblo, eran quienes interpretaban la ley, eran quienes enseñaban la palabra de Dios, eran quienes establecían las leyes y juzgaban los pecados del pueblo. Estos dos motivos los llevaban a considerarse como santos o privilegiados en posición delante del Creador de Dios, de Jehová de los ejércitos. Los hacía sentir especiales y los hacía sentir diferentes a todos los demás que se consideraban como pecadores. Al mismo tiempo los ponía en una posición de endurecimiento a causa de una confianza excesiva en sí mismos, en sus propias obras. ¿Cuántos se sienten así? Especiales sobre todos los demás. Bueno, ¿cuántos recuerdan la parábola también del fariseo y el publicano ahí en Lucas 18, 9 al 14? La cual, según el mismo Señor Jesucristo, iba dirigida a aquellos que mantenían la misma actitud que estos hombres, la misma actitud que Simón el fariseo, hombres que estaban delante del Señor en el banquete. Dice en Lucas 18, 9, a unos, ¿a quién iba dirigida esta parábola? A unos que confiaban en sí mismo como justos por lo que hacían y menospreciaban a los otros. Era la misma actitud que mantenía este hombre llamado Simón, una actitud de confiar en sí mismo como justo por ser hijo de Abraham, por ser líder del pueblo. Hoy en día por ser cristiano, quizá por ser pastor, por ser servidor, o simplemente por el hecho de ser cristiano y menosprecian a otros. Bueno, este tipo de situaciones fue muy común dentro del ministerio del Señor. Frecuentemente el Señor Jesucristo tenía discusiones con aquellos que menospreciaban a otros. Si tú lees los evangelios te vas a encontrar en muchas partes de la Escritura
de los evangelios la reprensión del Señor hacia los líderes religiosos del pueblo de Israel. Incluso los llegó a llamar hipócritas y generación de víboras, porque se sentían tan especiales que terminaban endureciendo su corazón. Endurecían su corazón y menospreciaban a los demás. Se sentían mayores o mejores que otros. Pero, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en escenarios similares? Es una actitud de la naturaleza caída, una actitud de la naturaleza humana. Ya sea que veamos las mismas actitudes en otros cristianos, o aún nosotros mismos actuando de la misma forma que ellos. Por ejemplo, en un restaurante, ¿cuántos tratan mal a un mesero? Yo he visto cristianos que tratan mal a los meseros. ¿Por qué? ¿Se sienten mejores? ¿Porque ellos son cristianos? ¿Son hijos del rey? Era la actitud farisaica. Era la actitud de Simón, el fariseo. Tráeme, oye, ya tengo 3 horas que te hablé, ¿por qué no vienes? Oye, yo no te pedí este platillo. Oye, ¿por qué le echaste esto? Una actitud de menosprecio. Alguien que simplemente te está sirviendo. Por lo tanto, si vas a un restaurante, no trates mal al mesero, Dile que tienes a un lado, no trates mal al mesero. Si no, vamos a ser fariseos. O con alguna persona católico romana. Te encuentras a un católico porque la religión tradicional, que es la católico romana, tiene una característica muy peculiar. No leen la Biblia, no estudian la palabra, aunque hay muchos cristianos que tampoco lo hacen. Pero al ser multitud, se nota más, porque te encuentras un católico por cualquier lado y no estudian la Biblia. Y el cristiano que sí lee la Biblia, o que viene a las reuniones y lo que escucha pues lo va aprendiendo, se encuentra un católico que no sabe lo que está hablando y luego la actitud de menosprecio. Está bien loco, no sabe nada. Ay, mira, lo tienen bien engañado. Y comienzas a menospreciar. En lugar de sentir en tu corazón un dolor por la condición en la que se encuentra, tratar de enseñarle adecuadamente la palabra del Señor, y si no, orar por él. Pero ahí está la actitud de menosprecio. O con alguien que se encuentra en situación de calle. Llega un mendigo, alguien que está en situación de calle, se te acerca y luego. Una ocasión me tocó ver, estábamos en la iglesia, en otra iglesia aquí no, y llega una persona, un migrante. ¿Y cómo huelen los migrantes después de 3 meses que van de paso? ¿Alguien lo ha olido? Huelen fuerte, mi hermano, muy fuerte. Entonces llega y se sienta en la congregación, se sienta como a 2 asientos de mí, y todos los que estaban al lado se quitaron así, mira. ¿Cómo cree que se sintió este hombre? Menospreciado, hermano. Y a veces así actuamos. Llega alguien que no está en el mismo nivel que nosotros y lo menospreciamos. Por eso le digo que esto que el Señor Jesucristo enseñó, lo enseñó en aquel tiempo, pero es la misma actitud que se viene arrastrando por la naturaleza caída que tenemos. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ello. Este hombre se sintió menospreciado. Tuve que aguantar yo el olor toda la reunión. Y creo que en esa ocasión se aventaron una prédica de 1 hora y media. Pero preferí, mi hermano, hacerlo sentir mal. Porque no es correcto menospreciar a los demás por tener una condición diferente o sentirnos nosotros mejores que otros. Debemos tener cuidado de tener el corazón correcto cuando nos encontramos ante algún escenario como este. Cuando llega una mujer llorando, cuando una persona está renegando por algo y no sabemos qué es lo que le ha pasado, tenemos que tener discernimiento, un corazón correcto. No confiar en nosotros mismos como para pensar que somos algo más especiales que otros, porque no es así.
El apóstol Pablo claramente dijo que lo vil y lo menospreciado escogió Dios de este mundo. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, entonces eres parte de ese grupo de viles y menospreciados que el mundo no quería, mi hermano. Que no valíamos un peso, pero Dios dio su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. Algo más precioso que el oro y la plata o las piedras preciosas. Pero eso no significa que seamos más especiales que los demás. Somos personas que han alcanzado misericordia del Padre de misericordias. Dice la Escritura en el versículo 40, entonces respondiendo Jesús ante la actitud errada de este fariseo: Simón, una cosa tengo que decirte, algo tengo que enseñarte. Y le comienza a mencionar la parábola. El Señor con sencillez nos expone un caso real, mi hermano, no histórico. No me refiero a que haya pasado verdaderamente, sino que es un caso de la vida real. Sucede. Un acreedor, dice la Escritura, tenía 2 deudores. Eso es algo real. En esta parábola intervienen 3 personajes principales: el acreedor, el deudor de 500 denarios y el deudor de 50 denarios. Es un caso real. Era una práctica de la cual estaban familiarizados el pueblo de Israel durante el tiempo del Señor y del Antiguo Testamento. Por lo tanto, al fariseo no se le hizo extraña la historia, porque era algo común. Ellos podían entender bien cómo se manejaban estos casos. En Lucas 16 del 1 al 7 encontramos otra parábola llamada del mayordomo infiel o deshonesto. Ahí dice que él llamó a los deudores de su señor y comenzó a rebajarle la deuda de una manera muy astuta. También hay una parábola que se llama la parábola del siervo que no perdonó. Y también trata de un deudor que debía 10,000 talentos al rey. Y al no tener cómo pagarle, ordenó venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía. Y frecuentemente el Señor utilizaba este tipo de relatos para enseñar principios espirituales. Pero el perdón de la deuda era algo que muchos podían esperar dentro del pueblo de Israel, porque había un mandamiento dentro de la ley de Dios, dado por Dios, acerca del perdón al 7º año. E incluso les decía: cuídate de cerrar tu corazón con aquel que viene a pedirte prestado cuando ya va a llegar el 7º año. Ya faltan 3 meses para que se cumpla el día del perdón. Mejor me espero a que pase para que tenga 7 años de chance para pagarme. Le dice el Señor: cuídate de no poner en tu corazón eso. Y por lo tanto el perdón de la deuda estaba familiarizado también con el pueblo de Israel. Pero no era esto lo que el Señor estaba proponiendo, sino lo que el Señor estaba proponiendo, mis hermanos, era una situación de gracia. No era como en el caso de los 10,000 talentos, una deuda impagable. Eran 50 denarios y 500 denarios, ciertamente era una deuda. Pero lo que el Señor propone era una situación de gracia, un perdón incondicional a una deuda que a lo mejor no era impagable para algunos, pero para los que le debían sí. Por ejemplo, si yo le digo aquí cuánto se le hace mucho, 1,000,000 de pesos, a lo mejor va a decir uno que otro: no, pues es poquito dinero porque pues yo gano bien, a lo mejor sí lo junto. Pero a lo mejor otro va a decir: no, en la vida voy a juntar 1,000,000 de pesos. O a lo mejor me fui lejos, a lo mejor otros 100,000 pesos, o al otro 10,000 pesos. Pero era la condición de estos 2 hombres deudores. Lo importante aquí es que estos 2 hombres deudores se les estaba complicando pagar esa deuda. No la podían pagar. 500 denarios y 50 denarios. Un denario era lo equivalente a un día de trabajo. O sea, trabajaban y lo que les pagaban era un denario. De eso descuéntale pues, todos los gastos. No podían pagarlo. Lo que el Señor propone es una situación de gracia, un perdón incondicional a una deuda que posiblemente era difícil de pagar por los deudores debido a su condición económica. El acreedor claramente hace referencia a Dios, quien sin importar el monto de la deuda, como lo dijimos en un principio, Dios lo que quiere que es hacer es perdonar. Dios lo que quiere es perdonar. No importa qué tan pecador eres. Por eso a muchos les cuesta trabajo entender
que Dios perdone a un asesino. O como Jonás. ¿Cómo vas a perdonar al pueblo de Nínive? Son idólatras, hacen actos vergonzosos, perversos. Le costó trabajo a Jonás entender que tenemos un Dios perdonador. Y a muchos cristianos le cuesta el mismo trabajo. Pero el acreedor hace referencia a Dios. No importa si son 500 denarios o son 50. El corazón de Dios es perdonar, mi hermano. Los dos deudores representan, por un lado a Simón y por otro lado a la mujer pecadora. Seguramente Simón era el deudor de los 50 denarios y la mujer pecadora era la deudora de los 500 denarios. Pero como el Señor conoce perfectamente el corazón de todos los hombres, porque el Señor es omnisciente, ¿cuántos saben esto? Dios ahorita está penetrando en tu corazón. Estás aquí sentada escuchando la enseñanza y Dios está penetrando en tu corazón. Él sabe los pensamientos de tu corazón, lo sabe todo. No hay necesidad que nadie le diga lo que hay en el hombre. Él lo conoce perfectamente. Conoce la condición del corazón mucho antes de realizar cualquier tipo de acción. Antes de hacer algo, el Señor sabe cuál es la motivación del corazón o la condición en la que nos encontramos al momento de que hacemos algo, al momento de que venimos a la iglesia, al momento de que estamos con la familia, al momento de que comenzamos a trabajar. Dios sabe todas las cosas. Bueno, de esta manera, mi hermano, el Señor Jesucristo ya sabía cuál era la condición del corazón de Simón antes de que fuese invitado. Él ya sabía que Simón lo iba a invitar a cenar, pero también sabía con qué corazón lo estaba haciendo. También sabía cuál sería la reacción de Simón al aparecer la mujer pecadora. Sabía qué es lo que lo motivaba a invitarlo a cenar con él. ¿Cuál era su actitud? Esa actitud de justo delante de Dios. Jesús ya la conocía y aún así aceptó comer con él. Ya sabía que se consideraba justo, porque el Señor sabe cuál es la condición con la que hacemos las cosas, mi hermano. El Señor sabe la intención con la que nos acercamos a Él en oración. Si solamente para obtener un beneficio o verdaderamente con un corazón que le reconoce y que le adora. Él lo conoce. No podemos engañarlo. La intención con la cual hacemos banquete, también Dios la conoce. Con la cual hacemos fiesta. También sabe Dios cuál es la intención con la cual nos acercamos a otros hermanos, a otras personas. Porque suele pasar mucho en las congregaciones que son demasiado grandes, que llegan personas de todo tipo, y personas con mucho dinero y personas con poco dinero. Y hay algunos que se acercan con las personas que tienen mucho dinero con intenciones incorrectas para obtener beneficios. Bueno, ¿tú crees que Dios no sabe eso? Dios sabe la intención con la cual nos acercamos a otros hermanos. Ay, mira, aquel hermano me dijeron que se dedica a la jardinería. Me voy a acercar con él para ver si me corta el jardín gratis. ¿Cuántos? Ahí hay un hermano que se dedica, por si tienen jardín, vayan. Ahí hay otro también por ahí. Tengo un hermano que tiene ferretería para que vayan con él. El Señor sabe con qué intención nos acercamos a los hermanos, con los cuales hacemos fiesta. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón cuando aparece una persona pecadora? Entra una persona vestida, una mujer vestida indecorosamente, y hay algunos, mira cómo viene vestida. ¿Y tú qué sabes? Es la primera vez que viene. ¿Qué sabes si está recién nacida? Apenas el Señor está tratando, purificando su corazón. ¿Por qué tener una actitud de menosprecio hacia otro? No cuidemos nuestro corazón de tener ese tipo de actitudes. Cuando el Señor narra la parábola de los dos deudores, identifica a Simón como una persona que según su propio corazón, el corazón de Simón, no le debía tanto a Dios. ¿Cuántos creen que no le deben tanto a Dios? Sí le debe, pero pues no tanto como para pasarme la vida de rodillas y orando. ¿Cómo crees? ¿Cuántos piensan de esta manera? Así era Simón. No le debo tanto a Dios. 50 denarios, pues dame chance y te los pago. Algunos piensan que no le deben tanto y que ya hicieron demasiadas cosas buenas como para seguir haciendo sacrificios por él. Así era Simón. No le debía tanto a Dios en comparación a la mujer que después se presentó ante Jesús en la mesa.
es así, es así. Yo no sé cómo le vas a hacer para pagarle a Dios. Yo, gracias a Dios, ya le pagué. A ver tú cómo le pagas. Es como aquel que se siente adinerado, ¿no? El que siente que tiene billetes. Hasta que llega alguien con más dinero que él. O en su defecto, aquel que se siente pobre ante alguien adinerado, y al ver que llega alguien con menos dinero que él o con más pobreza que él automáticamente pasa a la posición de rico. ¿Sí o no? O sea, está el que es pobre, no tiene dinero, y se siente pues agüitado porque ve otros carrazos, y llega alguien con una motito y empieza a menospreciar la motito. Así somos, ¿no? Así es la condición humana. Así era Simón. Se puso delante de la pecadora, no, pues era un santo. Que se pusiera delante de Jesús, quedó avergonzado. Así todos los fariseos que se creían santos por menospreciar a los pecadores. En otra ocasión se admiraron aquellos fariseos porque el Señor Jesucristo se sentaba a comer con los publicanos y pecadores, y le decían: ¿por qué te sientas a comer con los publicanos y pecadores? Porque ellos de ningún modo hacían eso. No buscaban la salvación de las almas. Pero la realidad, mi hermano, es que deuda es deuda. Delante de Dios, deuda es deuda. Y la cuestión estaba en que Simón, como fariseo, como maestro de la ley, como docto en las Escrituras, sabía muy bien que el hombre es pecador, pero lo sabía solamente de manera intelectual. Y esto lo llevó a pensarse mejor que los demás, solo por el hecho de ser maestro o de ser hijo de Abraham. En su cabeza estaba que era hijo de Abraham. Con sus labios honraban a Dios, pero su corazón apartado totalmente de Dios. Esta actitud es un gran error en la vida de cristiano hoy en día. Porque deuda es deuda, pecador es pecador, mi hermano. No importa si es asesino, si tú eres mentiroso, los dos son pecadores. Y los dos tienen una deuda delante de Dios. Y Dios quiere perdonar a ambos. Dios quiere salvar a ambos. No importa si es la peor persona y si se merece muerte. Nosotros no somos jueces, somos igualmente pecadores. Necesitamos la misma misericordia, necesitamos la misma gracia, necesitamos el mismo sacrificio, el mismo derramamiento de sangre. No importa cómo sea la otra persona, que jamás en tu corazón esté la actitud de menosprecio hacia alguien más o de superioridad. Este tipo de actitud en la vida del cristiano de hoy es de los más graves y grandes problemas. Pensar que porque ya no tomo, pensar que porque ya no fumo, pensar que porque ya no digo malas palabras, pensar que porque yo sí oro y no rezo, pensar que porque leo la Biblia y no la hojita parroquial, no soy tan pecador como los demás. Y nos sentimos con derecho de condenar a otros. El Señor enseñó esto por medio de un suceso histórico. Abre tu Biblia en Lucas 13, capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, el Señor lo enseñó por medio de un suceso histórico. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, fíjense. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No hay mucha explicación de este suceso, pero ahí habían muerto unos hombres que posiblemente al estar ofreciendo sacrificios ante el altar, murieron. Y bueno, se mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Dice: respondiendo Jesús, dice en el versículo 2, les dijo: piensan, escúchame bien, piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos.
les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Imagínense, una torre se derrumbó, les cayó encima y los mató. Dice, aquellos 18 a los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Con esto, mi hermano, lo que hizo el Señor Jesucristo es eliminar un pensamiento arraizado por los judíos y arrastrado por muchas otras culturas hasta nuestros días. ¿Cuál es este pensamiento? Que toda desgracia viene por causa de ser pecadores. Qué difícil es quitar eso de nuestra mente. ¿Alguien le está yendo mal? Es que yo creo que no está cerca de Dios. ¿Alguien le pasó un accidente? No, es que algo ha de haber hecho y Dios está tratando con él. Toda desgracia viene por causa de ser pecadores. Y entre más malo sea o más grande sea la desgracia, es porque mayor es el pecado que había en una persona. Ese es un pensamiento que tenemos que quitar, mi hermano. Ya no aplica en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de la gracia. Imagínense todos los que murieron quemados, vivos por causa del testimonio de Cristo. ¿Eran pecadores? No. Murieron como mártires sosteniendo la fe que el Señor Jesucristo había implantado en ellos. Por ejemplo, entre menos dinero tienes, es porque más mal andas con el Señor. ¿Tienes mucho dinero? El Señor te bendice mucho porque eres bien obediente. ¿Y cuántos ricos desobedientes no hay en el mundo? La riqueza no es un símbolo de bendición. ¿Chocaste en el carro? El Señor está tratando contigo, mi hermano. ¿Cuántos han chocado? El Señor está tratando con ustedes. Algo han de haber hecho, no sé qué, pero el Señor sabe. Y si chocaste con un carrito pequeño, bueno, pues a lo mejor fue un pecadito pequeño. Pero si chocaste con un tráiler, el Señor te está trayendo juicio, mi hermano, porque hiciste algo muy malo. ¿Qué pensamiento, mi hermano, tan más equivocado? Con esto que el Señor Jesucristo les dijo, eliminó este tipo de pensamiento. O sea, es que no porque les pasen cosas malas significa que son más pecadores que ustedes. Imagínate a Job. Job le pasó algo malo, naturalmente hablando. Se murió sus hijos, se quemaron sus tierras, se robaron sus ganados. Le dio enfermedad, una lepra en su cuerpo y lo abandonó su esposa. ¿Qué pasó? Andaba mal espiritualmente, yo creo, ¿no? ¿Cuántos opinan esto? Si el Señor, Dios había dicho un poco antes, ¿no has visto a mi siervo Job? Para un justo, recto, temeroso Dios apartado del mal. Bueno, en el corazón de Simón, mi hermano, el fariseo, escúchame bien, en el corazón de Simón, en su corazón, no la realidad, la mujer era 10 veces más pecadora que él. Él debía 50 denarios y la mujer 500. No, este es 50 veces más pecador que yo. Voltea con el que tienes a un lado a ver cuánto más. Y le somos iguales. Fue la misma sangre, el mismo sacrificio. Este Simón pensaba que la mujer era 10 veces más pecadora que él, por lo cual el Señor lo identifica a la mujer con una deuda de 500 denarios. Bueno, Simón de este modo puede representar a todos aquellos hombres que son religiosos, que más allá de tener una vida verdaderamente piadosa, tratan de justificarse a sí mismos, manifestando que son sumamente ignorantes de Dios, de su carácter, de su voluntad, como aquellos. Si supieran y aprendieran lo que dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, les dijo el Señor. La religiosidad, mi hermano, solo produce cargas. Mas la verdadera vida en Cristo refleja que hay descanso y libertad, un descanso y una libertad que solamente Cristo puede dar.
termina diciendo en la parábola de los dos hijos de Mateo 21, versículo 28 al 32, el Señor les hace, a ver, permítame, es que se me está descargando esto y no carga. Otra extensión, yo creo. Bueno, me la aprendí de memoria de todas maneras. No se crea. A ver. Le comento, la religiosidad solamente produce cargas. Una persona, por más piadosa que se sienta, si es religiosa, siempre va a estar así, mire, espiritualmente hablando, cargado. Nunca va a tener paz, siempre va a estar renegando, siempre va a estar amargado, siempre va a estar juzgando a otros, siempre va a estar de chismoso o chismosa, de metiche, siempre va a tener esa peculiaridad. Pero alguien que verdaderamente refleja la vida en Cristo es una persona que tiene descanso, una persona que refleja libertad, porque al final, mi hermano, cada uno demuestra en dónde está fundamentado. En la parábola que les comento de los dos hijos de Mateo 21, del 28 al 32, el Señor les hace ver a estos mismos religiosos que se sentían justos, que aquellos a quien ellos estaban menospreciando les llevaban ventaja en el reino de Dios. Termina diciéndole: las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia, mi hermano, esconden los pecados. Una persona orgullosa y una persona soberbia es una persona que esconde pecados. Mas la humillación los confiesa para alcanzar misericordia, como lo leímos al principio. El orgulloso se condena a sí mismo en el intento de ser justo bajo su propia mano, bajo sus propias obras. Pero el que se humilla delante de Dios es perdonado por su fe en Cristo Jesús. El problema es de que aquel que es soberbio es ignorante acerca del pecado. Ese es el problema más grande de la persona que es soberbia, la ignorancia del pecado. Pensar que el pecado tiene colores, sabores, como aquel que piensa que las mentiras son blancas, verdes, rojas. El pecado no tiene colores ni sabores, el pecado es pecado. La deuda es deuda, quebrantamiento de la ley es quebrantamiento de la ley. Se supone que el pueblo de Israel estaba muy bien relacionado con el término pecado y con sus consecuencias. Toda la historia, toda la ley de Dios expresaba el deseo del corazón de Dios de perdonar y de apartar de su pueblo del pecado. Las mismas leyes ceremoniales se instituyeron para ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. Ellos sabían la consecuencia del pecado. Sabían lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, lo sabían. Es algo que ya sabía el pueblo de Israel, pero aún con todo esto tendían a pensar que había distintas consecuencias para el pecado y que un adúltero merece más castigo que un ladrón, cuando la Escritura claramente da el mismo pago a cualquiera que quebrante la ley de Dios. Es decir, fueran 50 o fueran 500 pecados, ambos tienen una deuda para con Dios de la misma magnitud, del mismo resultado. Santiago dijo en su carta, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, sean los 10 mandamientos o sean los 623 del pueblo judío, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Más adelante dijo, porque el mismo que dijo no adulterarás es el mismo que dijo no matarás. Sea que no hayas matado pero adulterado, o hayas adulterado pero no matado, quebrantaste la ley de igual manera. Tienes una deuda para con Dios. Y no necesita más misericordia aquel
que tiene 50 pecados que aquel que tiene 500 pecados. Es la misma misericordia que necesitamos delante de Dios. Pero algo similar pasa en nuestros días. Hoy en día, mi hermano, el pecado es un término poco conocido y muy poco entendido. Se toma más como una cuestión tradicional que lo que verdaderamente es. A muchos les da pena decir la palabra pecado. A ver, repita conmigo, pecado. A muchos les da miedo, les da pena delante de otros decir que es pecado, que somos pecadores. Y es algo más tradicional que lo que verdaderamente es. Algo abominable delante de Dios, algo que costó la sangre de su propio Hijo. En una ocasión fuimos a Oaxaca a predicar y estábamos en la plaza en un tiempo de descanso. Fuimos a visitar el árbol del Tule, un árbol inmenso, 2000 años tiene ese árbol, se supone, está inmenso. Y un amigo que iba con nosotros se encontró una billetera, y traía dinero y tarjetas y todo. Y sacamos una tarjeta y llamamos al teléfono. Y contesta la persona y le decimos, mira, nos encontramos tu billetera. Ay, muchas gracias, que no sé qué, la andaba buscando por todos lados, ¿dónde están? Ah, estamos aquí en el árbol del Tule. Ahorita llegó. Llega la persona y era un homosexual. Era un hombre homosexual. Y no, muchas gracias, vámonos, los invito a tomar. Nos quería invitar a tomar a un bar. Y le comenzamos a predicar el evangelio. Y le comienzo a decir, no, mira, es que comienzo a predicar el evangelio y digo, no, es que todos hemos pecado. Y le digo, tú eres un pecador delante de Dios. Y me dice, ay, no me digas pecador, dime imperfecto. Y le dije, no, le digo, lo que pasa es que una imperfección es una nariz así de grande, o unas orejas, una chiquita y otra grande, eso es una imperfección. Lo que se llama pecado es pecado y no podemos camuflajearlo. Para las personas les da terror el pecado. Cuando el pecado, mi hermano, costó la sangre de Cristo, no lo minimices, no lo hagas pequeño. El Hijo de Dios tuvo que morir y entregar su vida por nuestros pecados. Es algo abominable delante de Dios el pecado. Aquel que verdaderamente entiende lo que el pecado produce, ¿sabe qué es lo que hace inmediatamente? Voltea a ver a la cruz. Voltea a ver a la cruz, acude a la cruz para encontrar el perdón en Cristo Jesús. Un perdón que se va a ver reflejado en el amor que entonces vamos a poder dar a los que nos rodean, principalmente a Dios mediante la obediencia a su voluntad. Por ejemplo, ¿cuánto se sabe en la oración del Padre Nuestro? Bueno, todos se la saben. ¿Hasta dónde se la sabe? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero no leen la parte del versículo 14 y versículo 15. Abre tu Biblia, Mateo 6, 14 y 15. Porque así nos le enseñan en la religión tradicional, ¿no? Padre nuestro que está en los cielos, santificado. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Así nos lo enseñan, ¿verdad? ¿Y qué del 14 y el 15? Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice el 15? Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es que eso ya no, como que ya no nos gusta, ¿no? Mejor lo sacamos. Pero aparece en la Biblia. ¿Por qué dice esto? Es porque a nosotros, mi hermano, perdonar, manifestamos una humillación a Dios. Una humillación que declara que estamos reconociendo que también nosotros necesitamos ser perdonados. Una persona que no perdona es una persona soberbia. Y una persona soberbia jamás se va a arrepentir de sus pecados ni los va a reconocer. Al contrario, va a pensar que Dios le debe algo a él o a ella.
Pero una persona que está dispuesta a perdonar la ofensa es una persona que entiende que necesita humillarse ante Dios, porque Él también necesita el mismo perdón que ahora está dando y que lo va a necesitar más adelante, porque nunca vamos a dejar de pecar en esta tierra. El cristiano ya no practica el pecado, pero sí comete o sí cae en falta, incurre en falta delante de Dios. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Pero aquel que no perdona es porque no ha entendido que todos necesitamos el mismo perdón. Está como el esposo que quiere que la esposa lo perdone por alguna falta, y cuando la esposa se equivoca, cuidado, te la tragas viva. Y se te olvida que te acaba de perdonar ayer. Se te olvida que tú también vas a fallar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas 6:1: si alguno fuera sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, porque notaron la falta, no, mira, aquel hermano ya viste que se equivocó. Entonces eres espiritual, porque la viste, ¿no? Bueno, repréndele, corrígelo, exhórtalo con espíritu de mansedumbre, es decir, con humillación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo, porque tú también vas a necesitar perdón. Y de la manera que Cristo los perdonó a ustedes, también hacedlo ustedes con los demás. Bueno, el Señor Jesucristo enseñó claramente esto cuando dijo en Marcos 2:17: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿por qué nos asombramos cuando entra alguien por la puerta de la iglesia en una condición de pecador o pecadora? Cuando se supone que la iglesia es un hospital para sanar al herido, no para darle la estocada como lo hicieron con Saúl cuando estaba moribundo. No debemos actuar de esa manera, porque si vemos a un enfermo, entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para con ese enfermo? Sanarlo. Porque Dios no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y todo esto lo dijo el Señor cuando se ofendieron, precisamente cuando lo vieron comer con publicanos y pecadores. La lección espiritual, mi hermano, de esta parábola, el Señor mismo la expone. La lección espiritual de esta parábola es simple: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. También esta palabra, amor o ama, se puede traducir por gratitud. Se dice que en el idioma arameo no existe la palabra gratitud, y se tradujo por amor o por ama. Pero el que mucho se le perdona está muy agradecido, ¿verdad que sí? O en otras palabras, es como si el Señor le hubiera preguntado, decidió perdonar a los dos, al de 500 y al de 50, y le pregunta: ¿cuál de los dos crees que esté más agradecido? Pues el de los 500, ¿no? Rectamente has contestado, le dijo el Señor. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y es la magnitud del amor que demostramos a Cristo y a los demás, la forma en la que estamos evidenciando que hemos sido perdonados. Finalmente, Simón, el fariseo, se consideraba con poca deuda ante Dios, pero aún esa poca deuda que tenía no le había sido perdonada, pues su manera de conducirse hacia Cristo, delante del Señor, fue de completa soberbia y de menosprecio. Mas la mujer, aunque su deuda era grande, reflejó que había sido perdonada debido a su humillación en gratitud delante del Señor. Santiago, en cuanto a esto, escribió en su carta, capítulo 4, versículo 10: humíllense delante del Señor y Él los levantará. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. ¿Qué no fue esto lo que hizo con la mujer pecadora? Se humilló delante del Señor y Él la levantó. Vete, tu fe te ha salvado. Mas a Simón el fariseo siguió con su misma deuda, condenado a causa de su soberbia. Hermanos, dice en el versículo 11, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley
y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y quien puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo les estaba enseñando al fariseo, a Simón. ¿A poco tú eres juez para que la juzgues a ella? Entonces tú no eres hacedor, no eres hacedor de la ley, sino el juez. Estás sobre la ley. Porque fue precisamente esto lo que pasó con Simón, quien al ponerse en la posición de juez delante de la mujer pecadora, pasó a ensoberbecer su corazón y terminó por ser reprobado por Cristo. La mujer, al haberse humillado en gratitud delante del Señor, mostró la fe de su corazón y fue aceptada por Cristo. Unos versículos antes, Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistió a Simón y le dio gracia a la mujer pecadora, la cual se humilló. Cuidado de tener una actitud como la de Simón. Preferible ir como la actitud de esta mujer y comenzar a lavar los pies del Señor con nuestras lágrimas de gratitud por habernos perdonado. Comenzar a enjugar sus pies con sus cabellos, con nuestros cabellos, los que tienen, ¿verdad? Los que no, pues. Hablando de una manera simbólica, y humillarnos ante Él, reconociendo en gratitud que nos ha perdonado, que pensar que somos mejores que otros y que otros necesitan más perdón que nosotros. En conclusión, mi hermano, todos hemos pecado delante de Dios. Todos necesitamos el mismo perdón. Todos necesitamos la misma salvación. El Señor derramó la misma sangre por todos y necesitamos manifestar este entendimiento a través de nuestras acciones. No importa si nos sentimos menos pecadores que otros. Al final, mi hermano, pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. No importa si te sientes menos pecadores que otros. El pecado es pecado. Una deuda para con Dios que la única manera de ser pagada es mediante el perdón. El pecado no lo podemos pagar. Necesitamos ser perdonados. Es la única manera de ser librados del pecado, a través del perdón. Dios quiere perdonarnos. Si hemos sido perdonados, entonces nuestra vida debe de reflejar ese perdón a través de la humillación constante, continua, delante de Dios, delante de nuestros hermanos, no estimando nuestra vida como superior a la de los demás, sino a los demás como superiores a nosotros mismos. Un cristiano dijo, mientras más expresemos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor por Cristo, mientras más expresemos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba que tenemos, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué cambio tan maravilloso efectúa la gracia de Dios en el corazón? Y la vida de un pecador y en su estado delante de Dios por la completa remisión de todos sus pecados, por la fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué cambio tan maravilloso! Una persona que verdaderamente ha experimentado el perdón de Dios es una persona que ha experimentado un cambio asombroso, un cambio maravilloso. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Fuiste perdonado por Dios? Levante la mano. ¿Quién ha sido perdonado por Dios? Demuéstralo. Con un corazón agradecido, con un corazón entregado a Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Esta mujer
no llegó delante del Señor humillándose para ser perdonada. Lo hizo porque ya había sido perdonada por Dios. Ya había sido perdonada esta mujer por Dios. Y todo lo que hizo fue en gratitud. El Señor dijo: sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El acto de esta mujer pecadora a Jesús fue un acto de gratitud, de reconocimiento, un acto de amor, porque había sido perdonada por Él. Toda su vida pasó siendo menospreciada por el pueblo, pero encontró en Cristo la esperanza, la luz de una nueva vida, el camino. Y fue precisamente eso lo que ocurrió con ella. A partir de ese momento, esa mujer dejó de ser esa mujer pecadora y comenzó a seguir a Jesús, a sustentarlo en medio de su ministerio. Lo seguía a todos lados, le proveía comida en gratitud porque la había perdonado cuando había recibido el rechazo, el menosprecio, el juicio de todos los que se supone que debían haber sanado su corazón. Pero Jesús llegó. Y así Jesús llega de manera personal con cada persona, hermanos. El Señor quiere perdonar tus pecados, pero debes reconocer que verdaderamente necesitas su perdón y que solamente Él puede darte el perdón. Y una vez que el Señor te ha perdonado, demuéstralo viviendo en gratitud. No tengamos la actitud de este fariseo que pensamos que nuestra deuda para con Dios es poca y que quizá ya la pagamos como para seguir asistiendo a la iglesia o como para seguir compartiendo el evangelio, para estar esclavizados a leer la Biblia todos los días o a orar continuamente. No, la deuda que tenemos para con Dios era impagable. Él nos las perdonó por gracia. Ahora lo que nosotros debemos hacer, o lo que se produce en nuestro corazón a causa de habernos perdonado, es querer vivir para Él. Es en respuesta a su perdón que nos humillamos, que besamos sus pies, que lo ungimos con perfume. Es en respuesta a su perdón, a su amor. Pero eso debe de ser reflejado en nuestro día a día. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos en esta noche. Gracias porque hace casi 2000 años tú te encontraste con aquella persona, ese hombre religioso, de apariencia de piedad, pero que negaba la eficacia de ella. Y tuviste a bien enseñarle con esta parábola simple, corta, pero con una profundidad en este principio espiritual que lo recibimos el día de hoy, en esta noche. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ayúdanos a entender la magnitud de nuestro pecado, para entonces entender que te debemos todo a ti. Ayúdanos a entender quiénes somos nosotros, cuál era nuestra condición delante de ti, que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, tú, mi amado Dios, que eres rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amaste, aún estando muertos en esos delitos y pecados, mereciendo muerte y condenación, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias por perdonar nuestra deuda. Gracias por borrar nuestros pecados delante de ti, por aventarlos a lo profundo del mar, un lugar en donde jamás
saldrán a la luz nuevamente, porque han sido pagados en esa cruz por ti, amado Jesús. Ayúdanos a entender esto, que nuestro corazón rebose de gratitud delante de ti, y que no descuidemos y no apartemos nuestra mirada de ese sacrificio, de ese acto sublime de amor, de esa gracia derramada, de tu perdón, para que nuestro corazón no se desvíe a actitudes, motivaciones o acciones contrarias a tu palabra. Ayúdanos a levantar al caído, no juzgarlo, no herirlo con nuestras acciones. Ayúdanos a entender que la misericordia que hemos recibido es la misma que necesitan aquellos que no te conocen. Que todo lo que tenemos es por gracia, y que sin ti aún estaríamos muertos, abandonados, desesperanzados, a pasar una eternidad en el tormento eterno. Gracias, Padre, gracias, amado Jesús. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, y podamos entonces andar por el camino recto, por la senda de justicia que tú quieres que transiten todos los que son hijos tuyos. Esa nación santa, ese linaje escogido, ese real sacerdocio que tú compraste a precio de sangre para anunciar tus virtudes. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos. Guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón en ti, y ayúdanos a llenarnos más de tu presencia, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Mis hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor los bendiga, que Dios guarde su regreso a casa, y que mañana también pueda tener un día, un inicio de día lleno de la presencia del Señor. Nos vemos primeramente Dios en la próxima reunión. Muchas gracias por estar aquí, que el Señor lo bendiga.